bonito los perezosos. No sea parte del tráfico ilegal de especies, no los compre, no destruya su hábitat, así que vamos a cuidarlos. De nosotros depende salvar estas especies. Y bueno, ahora vamos a hablar de este tema que de repente la gente como perezosos que somos, no nos gusta hacer ejercicio y nos gusta comer mucho y tomamos pastillas para adelgazar. Hay muchos mitos que hacen daño, que no hacen daño, pero algo nuevo que usted no sabía es que ayuda al sistema cardiovascular, pero siempre tiene que hacerse bajo supervisión médica. Por eso invitamos al especialista, al doctor Julio Sousa Sosa, que nos va a hablar precisamente sobre las pastillas para adelgazar. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, que esté aquí con nosotros. Este tema es nuevo, de que ayuda para el sistema cardiovascular. Platíquenos un poco más de esto, porque yo sabía que hacían daño las pastillas. No, pues bueno y de moda. La verdad es que en los últimos años hay mucha información sobre estos medicamentos. De hecho, en redes sociales se pusieron muy de moda. Algunos son pastillas, pero también actualmente existen medicamentos inyectados que se inyectan de forma semanal. Y todos estos medicamentos ayudan al sistema cardiovascular. Al disminuir la obesidad, todos estos medicamentos disminuyen el riesgo de infartos, disminuyen la presión arterial, disminuyen la glucosa, disminuyen colesterol y triglicéridos. Entonces la realidad es que no hacen daño al corazón. Y todo esto es algo muy novedoso, puesto que previo a este año nosotros catalogábamos a la obesidad como si fuera un riesgo a padecer enfermedades. Hoy en día la catalogamos como una enfermedad. La obesidad, o sea, tener más grasa visceral, es como tal una obesidad. Hay cambios es una enfermedad. Hay cambios hormonales en el cuerpo, o sea, nuestras células grasas no secretan las mismas sustancias cuando tenemos cierto porcentaje hacia abajo que cuando este porcentaje incrementa, y principalmente alrededor de las vísceras, o sea, la panza. ¿Okay? La panza famosa. Oiga, doctor, mire, yo sí voy a hablar de un caso en específico. Allá en Los Ángeles, en el canal en el que estábamos trabajando, una compañera de aproximadamente 32 años falleció allí en las instalaciones, en su oficina, justamente de un infarto. Se dijo luego después entre la gente que trabajamos en el canal que era porque ella estaba tomando pastillas para bajar de peso y que eso le había causado el infarto. ¿Será que es otra generación de medicamentos o qué es lo que habrá sucedido? Sí, existe una nueva generación de medicamentos que actúa en el metabolismo en algo que nosotros llamamos la vía de las sincretinas. Las sincretinas son sustancias que nuestro intestino secreta. Y lo que hacen estas sustancias son tres cosas principalmente. Van al cerebro para que nos dé menos apetito, van al todo el tubo digestivo para que el tránsito sea más lento y por lo tanto tengamos mayor saciedad y querramos comer menos. Ajá. Y por último, aumentan la secreción de insulina por parte del páncreas. La insulina es una hormona que nos ayuda a ingresar la glucosa a las células. Previo a esto, se utilizaban otro grupo de medicamentos que justo algunos de ellos provocaban incluso taquicardia, o sea, sí existía ese riesgo de salud cardiovascular, pero este nuevo grupo de medicamentos ayudan, entonces es algo muy novedoso. Por ahí se pusieron de modas, existen principalmente dos, uno que se llama semaglutida y otro que se llama tirzepatida, que son medicamentos muy novedosos. Se pusieron de moda desde el año pasado por comentarlos mucho en redes, por ahí algunos ejemplos son Ozempic, Wegovy, Mounjaro, que estos grupos de medicamentos se ponen de moda y actualmente internistas, endocrinólogos, cardiólogos, tenemos que estar muy familiarizados con estos medicamentos. Ajá. Estas sustancias nosotros las secretamos normalmente en nuestro intestino, pero el tiempo de acción son minutos, ¿sí? Máximo entre 1 y 2 minutos uno de ellos y el otro dura máximo 5 a 7 minutos. Lo que se hace con estas moléculas es que justo esos efectos de disminuir apetito se prolongan a semanas, a días o semanas incluso. Entonces es un nuevo grupo de medicamentos. Creo que es importante, doctor, decirle también a las personas, claro, sí hay algunos medicamentos para bajar de peso que nos pueden ayudar también a la salud cardiovascular, pero necesitan un acompañamiento médico para determinar cuál es el medicamento que se requiere. ¿A qué doctor deberían acudir? ¿Qué consulta? ¿Cómo es que buscan estos medicamentos? Yo siempre les comento a mis pacientes que no es un médico en específico. Es un grupo, un equipo de medicamentos, porque ahí puede entrar cualquier médico de la rama de la medicina interna, pero también entran nutriólogos, psicólogos o psiquiatras
porque hoy sabemos que la obesidad muchas veces es secundaria, por ejemplo, a temas de ansiedad o depresión. Entonces, el paciente o la persona está triste o está deprimida o ansiosa y le da por comer. Entonces, es un equipo multidisciplinario y así es como hoy en día tenemos que tratar la obesidad. ¿Sí? La vemos entre varios especialistas, no es específico de uno solo. Claro, no porque perdóname, Yaquista, no porque la comadre le diga, oye, es que yo tomé esta pastilla y me funcionó, o porque lo vi en Facebook, esa era la aclaración importante. Sí. No, y es algo súper común, o sea, actualmente a mi consultorio sí llegan muchos pacientes que ya iniciaron terapia con alguno de estos medicamentos y algunos de ellos no son candidatos y tenemos que tener previo a eso una valoración. Por ahí está de moda y está de mito, oye Julio, ¿provocan cáncer? No es que provoquen cáncer, pero por poner un ejemplo, están contraindicados en alguien que ya tuvo algún antecedente de cáncer de tiroides. Esa persona, por ejemplo, no es candidata a tomarlos. Entonces, si no hacemos esta historia clínica previo a eso, pues entonces sí pueden existir riesgos. La otra es que siempre es acompañado de un buen plan de alimentación más actividad física. ¿Sí? Muchos de estos pacientes abandonan este grupo de medicamentos porque no siguen. Yo siempre les comento en el consultorio que hay que seguir cinco pautas. Hidratarse bien, tomar entre 2 y 3 litros, comer suficiente fibra, ¿sí? Que son entre 30 y 40 gramos de fibra, eso significa la mitad del plato deben de ser verduras. Disminuir carbohidratos procesados. No es lo mismo comerte una galleta de avena que la avena en grano. ¿Okay? Disminuir lácteos, ¿sí? Y cosas fritas. Cuando seguimos estas 5 recomendaciones es muy difícil que tengamos efectos adversos o secundarios a este grupo de medicamentos. Muchos pacientes que ya iniciaron siguen comiendo de repente a ellos su leche o su yogur en la mañana y tienen muchos síntomas gastrointestinales. Entonces, ellos abandonan y al contrario, esos pacientes se pueden deshidratar, o sea, sí pueden tener consecuencias. Entonces, siempre tienen que llevar un buen seguimiento. O sea, todo va acompañado de ejercicio, buena alimentación, Sí. bajo supervisión médica. Sí. ¿Y qué pasa, doctor, con los productos que de repente dañan el hígado? Estos no dañan el hígado porque todos los medicamentos sabemos que dañan el hígado y los riñones. Se metabolizan todas las sustancias que nosotros ingerimos de medicamentos o sustancias químicas. Generalmente los 2 principales órganos por donde se metabolizan son hígado y riñones. Pero sí existen muchos suplementos que se venden como pastillas milagro, que muchos de ellos llegan a ocasionar insuficiencia hepática o insuficiencia renal, o sea, daño en el hígado o en el riñón. No son este grupo de medicamentos. Este tipo de medicamentos generalmente los venden en tiendas naturistas, en algún catálogo. Este grupo de medicamentos no es así. O sea, este medicamento incluso lo venden en la farmacia, es un fármaco y hay que tener también mucho cuidado porque incluso existe piratería de ellos. Entonces, sí, en los medicamentos. Entonces, justo hace poco me llegó uno de mis pacientes con un frasquito que decía que era uno de estos medicamentos. Le digo, no, esto no es. ¿Quién te lo vendió? Porque no es eso. Entonces, ese es otro tema muy importante. Entonces, no estamos hablando de pastillas mágicas, de este grupo de medicamentos que prometen resultados súper rápidos. No, estamos hablando de un programa de alimentación, ejercicio y este grupo de medicamentos. O sea, esto se podría decir que se conoció como los descubrimientos por error que luego nosotros tenemos, o sea, sí fue como un efecto secundario y entonces de ser así, alguien que no tenga tanto problema de obesidad, pero sí tenga problema del corazón, puede aún tomar este medicamento en específico, o sea, dice, no estoy tan gordo, pero sí traigo acá problemas. Justo, estos medicamentos se les dan a pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes con enfermedades del corazón y pacientes con enfermedades renales. Entonces, no son exclusivos. Muchos pacientes llegan y preguntan, oye, ¿es que eso lo toma algún familiar o el vecino para diabetes? No, es que hoy sabemos que las ventajas de estos medicamentos no nada más son exclusivas para pacientes diabéticos, sino sabemos que no nada más es bajar de peso. Disminuyes algo que nosotros llamamos el riesgo cardiovascular. O sea, disminuyes el riesgo de que una persona tenga infartos al corazón, al cerebro o al pulmón. Disminuyes enfermedades renales, ¿sí? Y lo otro que ya comenté, bajas presión arterial, bajas colesterol, bajas triglicéridos.
Nada más con bajar de peso ya con Sí, eso. así es. Pues miren, yo creo que son grandes recomendaciones, pero ¿por qué inicia a tomar estos medicamentos? ¿Cuál es el motivo por el cual yo buscaría tomar estos medicamentos? ¿Por la salud cardiovascular o por bajar de peso? Por todo. O sea, Por los los puedes. dos, o Sí, sea. sí, sí. O sea, incluso si eres diabético, esa es otra razón. Entonces, es bajar de peso, cuidar o controlar tu diabetes mellitus y además de eso, disminuir el riesgo cardiovascular. Es que la grasa o el exceso de peso daña el corazón. Ya, mire, ya como doctor, bueno, y lo sabemos todo el mundo, que ya bajando de peso ya el corazón te lo agradece, ¿verdad? Sí. Ya con eso, ya. Yo diría que hay algo en lo que no nos enfocamos y creo que es a lo que te refieres. Mejora la calidad de vida. Eso. Yo a mis pacientes, con que tú les bajes un 5 a un 10% de su peso que tienen, tú cuando platicas con ellos en el consultorio, Muchísimo. mejora su calidad de vida. ¿Ya lo vieron ustedes? En resumen es esto. Si usted está pensando que además de una dieta y ejercicio, tomar algo que le ayude también a bajar esos kilitos de más, no lo haga, primero vaya con los que saben. No vaya a ser contraproducente, no le vayan a dar gato por liebre o cualquier otra cosa. Doc, muchísimas gracias. No, gracias. Al contrario. Gracias. Señores, familia linda, vámonos una pausa. ¡No se mueva! Volvemos.